que estamos realizando, porque ahora ya las actividades que realizamos ya es eminentemente la práctica que tenemos que ir haciendo, recabando información, investigando, leyendo código, reuniéndonos en nuestros grupos. En las clases que vamos a estar impartiendo de aquí en adelante, también nos vamos a estar reuniendo en grupos dentro de la clase virtual, porque como no podemos hacerlo físicamente, solo les cuento como experiencia. Cuando estaba en la clase, yo dedicaba días así como estos, bueno, reúnanse en sus grupos, discutan, trabajen lo que tengan que hacer. Muchas veces yo les ponía una tarea en la clase, por ejemplo, vamos a trabajar un anticipo de prueba, vamos a trabajar un obstáculo al ejercicio de la persecución penal, hay que leer tales y tales artículos, léanlos, discútanlos, tomen una decisión. Y para mí lo importante era que yo pasaba chequeando quiénes estaban, quiénes no estaban, si tenían sus códigos, si estaban trabajando con sus códigos, quiénes participaban, y resolvíamos algunas dudas que tuvieran en lo que estaban realizando. De hecho, eso es muy importante, porque yo sé que, que dentro de las reuniones que ustedes están teniendo, los que se están reuniendo, o en la forma en que lo vayan haciendo, obviamente surgen dudas. Porque, y créanme que las dudas que ustedes tienen, así es en la práctica también. Solo vamos saliendo de estas dudas solo a través del tiempo, conforme se van creando ciertos criterios. Y de repente tenemos formado un criterio porque hemos estado litigando en un tribunal, de repente cambian al juez y el juez es de otro criterio, ¿eh? El juez es de otro criterio o tiene otra interpretación de las normas. Entonces, como que hay que volver a retomar las cosas de otra forma, y así es como se va formando uno realmente en la práctica también. Entonces, la próxima semana vamos a empezar con las primeras declaraciones. Vamos a ver qué grupo es el que sale, digámoslo así, en sentido figurado, el que sale premiado, para que todos estemos en sintonía. Todos los grupos se van a preparar para la primera declaración, todos los grupos. Es decir, no sé qué grupo es el que vaya a pasar. Vamos a ver, en esta sección tengo 13 grupos, o hay 14. Ah, no hay 14. Ah, no. Sí. Solo quiero ver. No, en esta sección 13 hay 13 grupos. ¿O hay alguien que tenga el número 14? ¿Hay alguien que tenga el número 14? No, ¿verdad? Eso es en la otra sección. Bien. Para que podamos entender cuándo procede la primera declaración, se pueden dar dos situaciones concretas. Digámoslo de esta forma. Tráiganse a la mente el cuadrito de la investigación, o pongámonos a pensar en un delito flagrante. Que agarran a dos personas, digamos, abriendo un carro, sacándole el aparato de sonido y un equipo de cómputo que tienen dentro del, ¿cómo se llama? Y algunos otros bienes, algunos otros
bienes que cargan dentro de un vehículo los propietarios. Los agarra la policía y los consigna. Es decir, que los detiene y los consigna al tribunal. Y aquí no ha existido, todavía no hay una denuncia, todavía no hay una querella y va a haber una prevención policial. Si hubiera habido una denuncia o una querella, ya el Ministerio Público tuviera ciertos elementos o ciertos datos con los cuales hubiera podido iniciar una investigación, ¿sí? Hubiera podido iniciar una investigación, pero no lo tiene. Entonces, ¿cuáles son los elementos de prueba que tiene hasta ese momento el Ministerio Público? En el tribunal de turno hay una fiscalía de turno, hay una defensoría de turno para ver para proporcionarle defensa pública al sindicado si es que no tiene un defensor de su confianza. Si tiene un defensor de su confianza, pues lo hará llegar, si no, se le proporcionará uno ahí. Entonces, el Ministerio Público tiene que iniciar una investigación, digamos, relámpago, porque va a llegar la policía, va a llevar detenido a Juan Pérez, va a llevar el radio que desmontó de la consola del carro, va a llevar la computadora y qué sé yo, algunos otros bienes, el maletín que cargaba ahí el dueño del vehículo. Lo va a llevar y la van a tomar declaración a los agentes captores. Y va a decir, ¿qué le consta a usted del hecho? Pues resulta, señor fiscal, que nosotros en nuestra ronda rutinaria que hacemos por la 10ª calle, íbamos por nuestra ronda rutinaria que hacemos en la zona 1, estábamos pasando por la 10ª calle, había un vehículo estacionado, cuando vimos que 2 personas estaban metidas en el carro abriendo las puertas, y vimos que tenían un desarmador en la mano, nos llamó la atención, bajamos y resulta que no eran los propietarios del carro y los agarramos con estos medios de prueba o con estos bienes, la computadora, etcétera. Y digamos que los 2 testigos dicen la verdad, son contestes en afirmar que se dio esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Ministerio Público de investigación? Lo que tiene la declaración de los agentes captores y esos dos, 3 elementos de prueba que recogió en ese momento en la escena del crimen. Entonces, con base en eso, el Ministerio Público en la primera declaración, porque a él al procesado lo van a consignar. Lo van a consignar y lo van a poner a disposición del tribunal a 6 horas, le van a tomar su primera declaración, y en esa primera declaración el Ministerio Público le va a imputar ciertos hechos. Se le va a imputar porque a usted se le sorprendió en la 10ª calle, entre 9ª, frente a la casa número 8-43 de la zona 1 de esta ciudad, abriendo el vehículo tal y tal, marca tal y tal, con placas tales y tales, etc. ¿Y esto de dónde lo va a sacar el fiscal? Pues lo va a sacar de la declaración que le dieron los agentes captores. Y se le sorprendió abriendo el vehículo y tenía en su poder tales y tales bienes. Entonces, ya con base en eso es que se va a desarrollar toda la diligencia de primera declaración. Digamos que esa sería una de las situaciones que se pueden dar para tomar la primera declaración del sindicato. Ahora bien, la otra situación que se puede dar es, y obviamente en este caso, al consignar al sindicato, pues la policía hizo su prevención policial, lo mandó, llegaron los agentes captores, los
el fiscal y sus ayudantes fiscales le ayudaron le tomaron sus declaraciones, y de repente hasta oyeron a un testigo que estaba por ahí, o tienen la declaración del propio propietario, quien manifiesta que de él fueron los bienes. Es decir, digámoslo de esta forma, que no es tan así. Hubo una investigación sumaria muy rápida de lo poco que había en ese momento. Porque este es un caso de esos delitos donde hay flagrancia, donde existe la flagrancia. El otro caso es en aquellos casos en los cuales ya ha habido una denuncia o una prevención policial y el Ministerio Público ha tenido el tiempo para investigar. Porque en la querella, el querellante le indicó cuáles son los elementos de prueba que tenía. Y con base en eso, empezó a realizar una investigación. O posiblemente en la denuncia le dijeron, al exponer los hechos, hubo una serie de elementos que tomó en cuenta el Ministerio Público para poder investigar. Con base en eso, habíamos pedido para hoy que se citara y que ustedes lo iban a discutir en su grupo, para que se citara al creyente, perdón, al sindicado, o bien se ordenara la aprehensión. Si se cita, pues obviamente llegará a qué? Se le cita para tomarle su primera declaración. Si se le cita y no se presenta, pues se le declara en rebeldía y se ordena la aprehensión. También el juez tiene la potestad de ordenar de una vez la aprehensión. Y una vez detenido o presentado cuando es citado para su primera declaración, entonces ya el juez pues le va a tomar su primera declaración ¿con base en qué? Con base en la investigación que ha realizado, el Ministerio Público. Es decir, a estas alturas el Ministerio Público ya tuvo que haber realizado una investigación en la cual ya tiene ciertos elementos que le van a servir de base para hacer una imputación. Así las cosas, es muy importante que ya tengamos algunas diligencias dentro de la investigación que se está realizando en cada uno de los casos, o simple y sencillamente con los datos que tenemos de la denuncia o la querella. En este caso todos tenemos querella. Yo en su momento puntualicé que algunos de los casos que se estaban planteando no siempre va a proceder la querella. Posiblemente procedía la denuncia o posiblemente una prevención policial. ¿Por qué? Porque va a depender del delito. Pero a todo esto ya tenemos algunos elementos con los cuales se puede tomar la primera declaración. Entonces es importante, porque es importante tener claro esto para poder hacer la actividad que vamos a desarrollar, porque a mí lo que me interesa es ir viendo que ustedes vayan desarrollando las diferentes etapas del proceso. Ahorita estamos en esta fase de investigación para que hagamos ciertas actividades como son en la práctica. Las que estamos haciendo son eminentemente prácticas. Es lo que se hace, lo que hace un fiscal, lo que hace es investigar, lo que hace es aprender elementos de prueba para poder tener
para poder tener, ¿cómo se llama? Cierta base para poder plantearla o para poder desarrollar la primera declaración. Posteriormente, el abogado defensor, si es que le dictan una medida de coerción, podrá solicitar la revisión de la medida de coerción a efecto de ver si lo puede dejar en libertad, o posiblemente planteen algunos obstáculos al ejercicio de la persecución penal, como puede ser la prejudicialidad, una cuestión, alguna excepción o algún antejuicio, si pudiera caber el antejuicio, dependiendo de lo que si es un funcionario, si es un funcionario público. Y así es como se van a ir desarrollando. Sí, Obed quiere preguntar algo. Buenas tardes, Lick. No, Buenas solo tardes. quería decirles que Alejandro tiene levantada la mano. Así, También le quiero Alejandro. preguntar. Sí, dígame, Alejandro, no lo había visto. ¿Está Alejandro por ahí? ¿Sí, Obed? Sí, Lec, disculpe, yo se me levantó por equivocación. Ah, ok. Bien. De acuerdo a lo que hemos venido platicando, a lo que han estado viendo en sus grupos, ¿tienen alguna inquietud? Porque luego yo voy a ir preguntando cómo es qué es lo que han ido haciendo en sus grupos. Vamos a seguir lo que hemos venido haciendo, de qué es lo que han estado haciendo en sus grupos, para ver cómo vamos, para ver cómo hemos ido avanzando en lo poquito que hemos estado viendo. Si tienen alguna duda, plantéenla. ¿No hay duda, jóvenes? Buenas tardes, licenciado. Una consulta. En este momento estamos todo lo que estamos haciendo, estamos en la fase de investigación. Correcto. Y cuando ya se hace la primera declaración, ¿eso ya es la etapa intermedia? No, seguimos en la fase de investigación. Correcto. La etapa intermedia se inicia. A ver, le explico. Esto ya lo hemos explicado varias veces, pero no me importa, porque por eso es que les digo que yo repito y repito, porque siempre quedan algunas dudas por ahí y no importa, Maco. No importa, usted pregunte y si no entiende, se lo volvemos a decir y ahí vamos. Mire, hay un plazo de investigación que no está sujeto a un plazo legal, o sea, la investigación que realiza el Ministerio Público antes de qué, antes de la primera declaración. A partir de lo vamos a ver más adelantito. Se los voy a explicar, aunque no quisiera explicar, porque esto fue del semestre pasado, para que ustedes lo hicieran y lo discutieran en su grupo. Pero lo vamos a hacer así someramente. Porque yo repito, lo que quiero es despertar en ustedes esa iniciativa que todos tenemos, que no sabemos cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestras falencias, porque dentro de ustedes hay un montón que se los puedo yo a la hora, le puedo tirar yo a cualquier gallito en la calle, a cualquiera de ustedes, porque yo sé que tienen muchas cualidades. Y no es que yo quiera jactarme, sino que yo sé que sí es, pero no sabemos cuáles son, sino que hay que despertarlas. Entonces, a partir de la primera declaración, Marco, empieza un plazo legal que va a depender de lo que sucede en la primera declaración. Si se da una medida de coerción, el plazo máximo de la investigación ya legalmente es de 3 meses. Si no hay una medida de coerción, sino que el juez dicta una medida sustitutiva, el plazo máximo es de 6 meses. El juez va a fijar esa fecha. Como va a fijar esa fecha,
va, ¿cómo se llama? A decir cuándo se termina la fase de investigación. Entonces el procedimiento intermedio va a empezar cuando el fiscal va a solicitar la apertura de juicio y a formular la acusación. Y la audiencia del procedimiento intermedio se va a llevar a cabo en un plazo no mayor de 15 días ni mayor de 10 días. Ahí va a haber una audiencia que también la vamos a hacer aquí. No sé qué grupo lo va a hacer, pero también la vamos a hacer para que veamos cómo es y cómo es que se ha desarrollado o cómo es que se desarrolla. Entonces, en conclusión, mi estimado Marco, a partir de el procedimiento intermedio empieza cuando el fiscal hace su pedido fiscal. En este caso vamos a suponer que todos vamos a solicitar apertura de juicio y vamos a formular la acusación, porque si no, nos quedamos ahí y ya no podemos seguir. No sé si le quedó claro o tiene alguna duda. No, sí, muchas gracias, licenciado. Le agradezco su... Fíjese que le voy a proyectar, solo déjeme ver. Espérame un momentito, Marco. Muchas gracias, licenciado. ¿Está el cuadrito ahí en pantalla? Sí, licenciado. Sí, está ahí. Sí, licenciado. Ok. El hecho delictivo. ¿Sí? Se comete el hecho delictivo, denuncia, querella, prevención policial, actos introductorios. En todo esto, el fiscal investiga. Por eso dice, investiga, impulsa el proceso, está a cargo y es responsable de la investigación. ¿Sí? Después de la primera declaración, cuando ya se le liga proceso al procesado, se le dicta una medida de coerción, se fija un plazo para que termine este plazo. A partir de ahí empieza un plazo legal. Antes de la investigación que realiza el Ministerio Público, no está sujeta a un plazo legal. ¿Sí? No está sujeta a un plazo legal. Cuando termina el plazo legal que se ha fijado en la primera declaración, termina el procedimiento, la fase de investigación. Puede terminar en acusación, sobreseimiento, o bien una clausura provisional o con el archivo del proceso. Y aquí cuando se hace cualquiera de estos actos, especialmente el de la acusación, a partir de ahí empieza el procedimiento intermedio. El procedimiento intermedio lo tenemos fijado donde dice, en el artículo 324 dice petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estima que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público al imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura de juicio. Con la apertura de juicio se formulará la acusación. Luego dice el 332, vencido el plazo concluido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura a juicio. También podrá solicitar, si lo fuere procedente, cualquiera de los otros actos, por supuesto.
La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Es decir, a partir de ahí, y luego tenemos de ahí, del 332 en adelante, cómo es que se va a desarrollar el procedimiento intermedio. Lo que quiero que se fijen todos, y Maco, que fue el que hizo la pregunta que tenía la inquietud, es que en esta etapa se investiga, es aquí donde estamos, y va a terminar con el acto conclusivo, o sea, con la acusación. Después de aquí en adelante, digamos, aquí en adelante, ya sería el procedimiento intermedio, ya sería otra etapa del proceso. ¿Estamos ahí, Maco? Sí, licenciado, muy claro. Sí le entendí perfectamente y sé por dónde estamos. Gracias, licenciado. Sí, miren, lo importante es que, ¿cómo se llama? Que sepamos, ahí sí que como dijo usted, que sepamos dónde estamos. Es decir, en qué etapa procesal estamos y cuáles son las actividades que se desarrollan en cada etapa. Eso es lo importante. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos parados en este momento? ¿Sí? Buenas tardes. Mi pregunta es, he estado buscando mucho en la ley y en libros, pero no he encontrado, pero ¿qué es la tutela judicial? La verdad, solo en un artículo referente al artículo 5, no sé si es el mismo del debido proceso de derecho de defensa, pero no estoy seguro. Sí, eso es en el fondo, mi estimado Bel. Es decir, cada quien puede, es decir, la tutela judicial está muy relacionado con el derecho de defensa. Es decir, todos tenemos acceso a tribunales, todos tenemos derecho a tribunales y ser juzgados. Es decir, que no podemos ser condenados sin antes haber sido citados, oídos y vencidos en un proceso legal ante las autoridades debidamente preconstituidas. ¿Sí? Es decir, que tenemos el derecho, ya la Corte Constitucional ha dicho en varias oportunidades, que el debido proceso consiste en tener acceso al proceso, ¿sí? Con todas sus regulaciones, inclusive dice a remedios procesales. Y cuando habla de remedios procesales, se refiere a enmiendas que pueda tener el proceso, aunque no estén, digamos que taxativamente reguladas, pero sí se puede hacer remedios procesales, le llaman la doctrina. Esa es la tutela judicial, es decir, yo tengo derecho a acceder a tribunales, tanto para defenderme como para acusar. No sé si le quedó claro, Ed. Gracias, Lick. Y otra duda, ¿en qué momento también el Ministerio Público puede estar a favor de un sindicato? Eso es lo que no me ha quedado claro. Fíjese que en qué momento puede estar a favor de un sindicato, solo déjeme ver. Sí, Lick, disculpe que le pregunte porque No, lo he oído de otro licenciado, pero he estado buscando, pero no me acuerdo. ¿Voy a seguir buscando o voy a volver a preguntar otra vez? Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro yo por aquí. Busquemos ahí en el código donde dice que el Ministerio Público debe ser objetivo. Es decir, no es que el Ministerio Público esté a favor o en contra, sino que el Ministerio Público tiene que... Permítame, voy a jalar mi... Permítame un momentito, voy a jalar un... Sí, José, ¿sí, Obed? ¿Sería, Lick, en esos momentos cuando se da juntas conciliatorias o no? No, ¿O es muy aparte? no. Ahí estamos negociando. Permítame un segundo. ¿Y no es el artículo 108, Lick? Yo creo que sí, déjenme ver. Es el 108, objetividad. Correcto. ¿Lo leo?
Léalo, por favor. Artículo 108. Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por el correcto aplicación de la ley penal. En el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días. Sí, me saltó el link. Lo leo de nuevo. Artículo 108. Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por el correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio. Hasta ahí a dejemos. Favor del imputado. Hasta ahí dejemos. Está bien. Obed, ese es el principio que rige al Ministerio Público. Que en la práctica quieran siempre por llenar estadísticas, estar acusando. No, el Ministerio Público debe ser objetivo. ¿Cómo se llama? Si no existe motivos suficientes para abrir el juicio, tiene que solicitar el sobreseimiento. Ahí está en favor, por decirle así, en favor del procesado. Y también lo va a encontrar en la ley orgánica del Ministerio Público, también va a encontrar la objetividad con que debe desenvolverse el Ministerio Público. Es decir, en su función el Ministerio Público debe ser objetivo, no debe ser una investigación sesgada o selectiva, como se ha dicho en otras oportunidades. No. Si esta persona se determina a través de la investigación que ha realizado que no ha cometido un hecho delictivo, ¿por qué le voy a imputar un hecho solo por llenar una estadística? No. Entonces tiene que ser objetivo. Y ahí es donde el Ministerio Público dice, ahí es donde cabe que el Ministerio Público puede estar a favor. No es que esté a favor del imputado, sino que tiene que ser objetivo. Tiene que ser objetivo, y si no hay elementos de prueba, si no existe nada, en ese sentido tendrá que plantear un sobreseimiento, no forzosamente una acusación. ¿Entiende eso, Obed? Sí, Lick, muchas gracias. Anthony. ¿Qué tal, Lick? Tal vez solo como aporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. Esto se nota también cuando se presenta una medida sustitutiva. El Ministerio Público pues colabora en el hecho de saber de que no hay suficientes pruebas o tal vez no amerita prisión. Entonces ellos están de acuerdo con esa medida sustitutiva. Entonces ahí es donde se demuestra también de que es objetivo, ¿verdad? No es es objetivo, correcto. Objetivo solo meter a prisión a la persona sí o sí. Pero eso ya depende de cómo se dé en la práctica, quién sea, porque yo he visto casos que lloran sangre, de veras, que lloran sangre. Fíjense que solo les voy a contar un caso que me recuerdo que me hablaron y yo no tenía tiempo para llevarlo, y le hablé a uno de mis exalumnos para que lo llevara con la supervisión mía. Era un caso de una violación. Y en su momento se le practicó la prueba del ADN a la mujer y al supuesto violador. Y no había tal violación. El hecho era que se estaban echando unos tragos y la agarró el marido echándose los tragos con unos cuates, y después ella, para zafarse, dijo que la habían violado. Y se armó un relajo, ¿eh? Uno se puso a oír y al otro lo agarraron y lo metieron preso por violación. Se les hizo el examen de ADN y salió negativo. Pero sin embargo el Ministerio Público siguió insistiendo y lo llevó a juicio. Teniendo la prueba de ADN negativa. Y lo peor, lo que más me recuerda y me dolió en ese tiempo fue que se llevó 2 años para llevar la audiencia de juicio. La suspendieron para una Semana Santa, me recuerdo que iba a caer. Después dijeron que dentro de 8 meses, no sé qué. Y si hicimos cálculos que iba a estar fuera para Navidad. Se pasó la Navidad, se pasó la otra Semana Santa. Casi para la otra Navidad fue saliendo. Se llevó a cabo la audiencia. Entonces,
El Ministerio Público tiene que ser objetivo. Una prueba como esas que es científica y es contundente, no habría para dónde, pues. Pero así es la cosa. Sí, Diego. Buenas noches, Lick. Y en este caso, ¿a quién deducir responsabilidades? Porque realmente es algo injusto, ¿verdad? Es injusto, sí, pero aquí estamos en Guatemala. Estamos en Guatemala y no hemos llegado todavía a este tipo de situaciones donde uno pueda demandar al Estado por ese tipo de situaciones, porque como la propia ley le da a usted las propias, el sistema colapsa, hay una presa de casos ahí haciendo cola, entonces el sistema va colapsando y por ahí se van retrasando. Pero le digo, eso es porque yo lo vi, pero de esto hay un montón, pues, esto hay un montón de casos. Y eso es que usted tiene una defensa. Imagínense todos aquellos que no tienen una defensa. Pero esa es nuestra realidad. Aquí no tenemos a quién demandar, pero para mí que sí debían demandarse daños y perjuicios, porque ¿quién me va a reponer a mí una hora, un minuto que esté preso ilegalmente, o que no me prueben las cosas? Por eso se ha discutido mucho sobre la prisión preventiva, porque el principio constitucional es inocente mientras no haya sido citado, oído y vencido en juicio. Todos se presumen inocentes. Pero sin embargo, me detienen, me privan de mi libertad un lapso de tiempo, mientras me consignan, luego me decretan prisión y me dejan preso. Pues, y no soy inocente, pues. Entonces primero condénenme y después métanme preso. Pero no, me meten preso, se presume que soy inocente, pero ahí está la discusión. Y esa discusión ha sido de toda la vida y la seguiremos discutiendo. Ustedes la seguirán discutiendo en el recurso de su vida profesional. Posiblemente algún día se pueda cambiar, pero mientras tanto es la única forma que se ha encontrado de asegurar también las resultas del proceso. Fíjense que es interesante esto porque cuando se hizo la reforma procesal, el anteproyecto de ley era que todos podían gozar de medida sustitutiva. Entonces ahí como que se iba privilegiando un poco el principio de presunción de inocencia, porque todos podían gozar de una medida sustitutiva. Pero luego vinieron, y en aquellos tiempos eran los jueces de turno, eran jueces de paz. Estábamos empezando. Y venían y a todo el mundo le daba medida sustitutiva, a grandes capos, a grandes delincuentes, y nunca se percataron, y muchos huyeron, no teníamos cultura jurídica en ese sentido, y muchos huyeron, muchos se fugaron, etcétera, y siempre debían de haber dado una medida sustitutiva, pero la medida sustitutiva debía de ser acorde al hecho que habían cometido. Por ejemplo, yo le doy una medida sustitutiva, le doy el derecho a que esté libre mientras se tramita su proceso con una caución económica que realmente sea justificativa del hecho que cometió. Pero empezaron eso y tuvieron que reformar el código. Entonces, al reformar el código, fíjense que lo que sucedió, nos metieron a todos en un mismo costal, en una misma canasta, como se dice. ¿Por qué? Porque dice que tendrán derecho a medida sustitutiva y dice quiénes son los que tienen los delitos cuya pena máxima no pase de 5 años y si pasa de 5 años y menos en tales y tales delitos. Entonces, por ejemplo, al maestro, a la persona ejemplo de la sociedad, del barrio, del pueblo, de la colonia, qué sé yo, se meten a su casa, violan a su hija, quieren violar a su esposa, defiende sus bienes. Primero, violación de morada, después abusos a su hija, la violan y a él, y a la señora, y se defiende y mata al, ¿cómo se llama? Al delincuente. Lo consignan y no tiene derecho a medida sustitutiva. Y llegan a declarar medio mundo, llega el padre, el párroco, llega los de la iglesia evangélica, llegan todos,
no, mire que él es una persona de arraigo en la sociedad, él es aquí, él es allá, etcétera, etcétera. Ya falta que le pongan una aureola para decir que es un santo, pero no tiene derecho a medida sustitutiva. ¿Por qué? Por esa reforma que hicieron en aquel tiempo. Pero esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bien. Como para la próxima semana ya les dije que vamos a trabajar la primera declaración. Vamos a leer qué dice lo referente a la primera declaración. ¿Quién tiene su código? Presente. ¿Quién fue? Anthony fue. Sí, perdón, yo tengo código. Ok, leamos el artículo 81. De acuerdo, Lick. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre de cónyuge e hijos, y las personas con quienes vive, de las cuales dependen o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Ahora leamos el 82. Con gusto, Lick. Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Primero, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su clasificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Segundo, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Tercero, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Cuarto, el juez concederá la palabra al fiscal y el defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo al proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Quinto, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Sexto, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Séptimo, el querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal en cada una de las intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. Fíjense que les puse a leer estos artículos porque sobre esto vamos a trabajar en los próximos días.
Y vamos a recalcar, y esto ya es cómo es que se va a desarrollar en la práctica la primera declaración. Y es muy importante. Y es muy importante que tengamos en cuenta cómo se va a desarrollar, porque el desarrollo de la investigación, de la primera declaración no tiene mayor ciencia, es muy sencillo. Intimación de los hechos. Primero las advertencias preliminares, ¿sí? A qué tiene derecho, de qué va a ser de cómo se va a desarrollar la diligencia, que tiene derecho a asistirse a abogado defensor, que no puede declarar contra sí mismo, etcétera, etcétera. Luego le va a dar la palabra al fiscal para que le intime los hechos. Es decir, cuáles son los hechos en los que se fundamenta el Ministerio Público con indicación de tiempo, modo y lugar o las circunstancias en que se cometió el hecho. Luego el fiscal, el procesado se le pregunta si va a declarar. Si declara, pues se le deja que declare. Se le amonesta y se deja que declare. Posteriormente a eso, lo puede interrogar tanto el fiscal como el defensor. Después de eso, el juez le da la palabra en su orden tanto al fiscal como al defensor para que se pronuncien sobre la posibilidad y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso. ¿Sí? Si se le liga a proceso, pues obviamente habrá que determinar su situación jurídica dictándole una medida de coerción o dictándole una medida sustitutiva, para cuyo efecto también se le da la palabra al fiscal y después al defensor para que se pronuncien al respecto. Inmediatamente el juez en cada una de estas situaciones tiene que resolver. Estamos en un procedimiento oral, tiene que resolver. Si resuelve, lo va a ligar a proceso, tiene que expresar las razones del por qué lo liga a proceso. Después tiene que expresar las razones del por qué le dicta una medida de coerción. Y luego le da la palabra también al fiscal y al defensor para que se pronuncien sobre el plazo de la investigación. Cuando se pronuncia sobre el plazo de la investigación, es porque ya sabemos si existe una medida de coerción o existe una medida sustitutiva. Si existe una medida de coerción, el plazo máximo de la investigación será ¿de cuánto es el plazo máximo? De 3 meses. De 3 meses. 3 meses. ¿Y si hay una medida sustitutiva? 6 meses. 6 meses. 6 meses. De 6 meses. Entonces, ahí va a fijar, fíjense lo que dice el numeral, léame otra vez el numeral 6, por favor, Anthony. Sí, con gusto. Numeral 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medidas de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Ok. Maco, usted que había preguntado eso, sobre el procedimiento intermedio. Si ustedes se pueden percatar aquí, ya hubo un plazo que fijó el juez. Va a agarrar su calendario y va a determinar qué día se tiene que presentar el acto conclusivo. Y luego la audiencia del procedimiento intermedio debe fijarse o debe practicarse, debe llevarse a cabo, dice el código, en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Es decir, que si el acto conclusivo se fija
el 31 de enero. La fecha del procedimiento intermedio tendrá que llevarse a cabo entre el 10 y el 15 de febrero. ¿Se entiende eso? Ya lo que es la audiencia del procedimiento intermedio. Aquí he querido hacer yo alusión a estos dos artículos que son los que tienen que tomar en cuenta para la actividad de la otra semana. Y quiero puntualizar algunas situaciones que son necesarias que las tomemos en cuenta. Fíjense que ahorita tengo 164 personas sentadas, o al menos conectadas. Pero somos más de 200. Y voy a tomar la lista del grupo que salga y le voy a decir, mire, su grupo es el grupo número 5. Y vamos a hacer sorteado. Y voy a decirle, por ejemplo, a Anthony, dígame un número. Y me va a decir, Anthony, es el número 5. Entonces les voy a decir yo, dígame un número de 1 a 13, le voy a decir. Y me va a decir el número 5. Entonces yo le voy a decir, vamos a trabajar el día de hoy con el grupo número 5. Después le voy a preguntar a Obed y le voy a decir, Obed, dígame un número de 1 a 20. Y Obed me va a decir el número 8. Y el número 8 va a ser Juanito. Entonces yo voy a decir, Juanito va a ser el juez. Va a ser de juez. Le voy a preguntar a Luisa Fernanda, dígame un número de 1 a 20. Me va a decir el 15. El 15 es Marita. A ver, María, usted va a ser la fiscal. Y así vamos a preguntarle a cualquiera. ¿Y del por qué de esto? Porque todos tienen que estar preparados en su grupo. Todos tienen que estar preparados. Ahora bien, yo voy a estar chequeando quiénes están, quiénes no están del grupo para que estén todos, para que estén presentes, porque si no están, pues el grupo no va a pasar y voy a pasar a otro grupo hasta que logre integrar un tribunal, fiscales, defensores, acusados o acusado, para que tengamos y podamos llevar a cabo la actividad. Quisiera oír algo, dudas. Yo sé que hay muchas dudas. Posiblemente no. Si no, pues qué bueno. Y si no, pues es el momento en que planteemos, pensando cada grupo, pensando cada quien en su caso. Sí, Diego. Sí, Diego. ¿Me escucha? Háblame, Diego. Vic, solo una pregunta. Después de la primera declaración, ya sabemos que el juez emite una resolución, ya sea auto de procesamiento, una medida o una falta de mérito. Pero digamos de que si dicta una falta de mérito, ¿será que también puede dictar una medida sustitutiva o ya se tiene incorporado la medida sustitutiva una resolución de falta de mérito? Si hay falta de mérito, ahí se acabó todo porque no hay nada. Entonces ¿Sí? no hay necesidad de que dicte una medida sustitutiva. No, ya no. No hay necesidad porque no lo ligó a proceso. Si lo liga a proceso, sí. Si lo liga a proceso, sí, pero ahí no lo ligó a proceso, hay falta de mérito, cada quien para su casa y se acabó el asunto. Va, gracias, Vic. ¿Sí, Obed?
Todo eso todo eso lo sería desarrollado en la audiencia de primera declaración, ¿verdad? En el Bueno, momento en el que cuando ya el Ministerio Público intimó y la defensa, pues podría decirse que, no sé cómo explicarlo, pero interrogó al acusado o demostró los hechos con pruebas de que tal persona no pudo haber hecho esto, entonces todo eso lo tendremos que desarrollar, ¿verdad? mire, todo eso no quiero adelantarles nada. Es un No quiero, spoiler. no quiero adelantarles nada porque eso es lo que lo que van a ir haciendo ustedes y vamos a ir comentando. Y al final van a ver que todos vamos a ir aprendiendo esto. Al final ahí se van a dar cuenta que vamos a ir aprendiendo esto. Pero no quiero darles yo ya el bolo alimenticio solo para que se lo traen. Quiero que lo produzcan ustedes y que lo asimilen. Sí, Susi. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Susi. Solo tengo una consulta. Usted nos indica que el día que vayamos a hacer la presentación de la primera declaración, ese día se van a escoger los papeles, ¿verdad? Usted nos puede decir que vamos a ser fiscales, jueces, sindicados, etc., ¿verdad? Así es. Ok, o sea, tenemos que estar preparados para hacer cualquier tipo de papel, no importando que dentro de nuestro grupo No ya... importando que dentro de su grupo usted ya tenga asignado un papel. Ok, esa era mi duda. Muchísimas gracias, Lee. ¿Y sabe por qué es eso, Susi? Para que aprendamos bien. Para que todos estén bien preparados. Sí. Es que si no, los otros se me descuidan y yo no quiero que se me descuiden. Sí, está bien, Lee. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Esta sociedad, todo se lo sabe. ¿Alguien más, jóvenes? Vamos a ver. Marvin Galdames. Marvin. Esta es la B, ¿verdad? Sí, Marvin Galdames. Grupo número 13. ¿Está Marvin? ¿Alguien del grupo número 13? Sí, licenciado, fíjese que Marvin no está, pero aquí estamos los integrantes del grupo. ¿Qué pasa, licenciado? ¿Quién es su coordinador? ¿Quién es su coordinador, Sofía? Es Catherine. Y Catherine tampoco está. Ahorita le indico. Sí, Catherine sí está acá. A ver, Catherine. O mejor quedemos con usted, Sofía. Ya que usted está sacando ahí el pecho por el grupo número 13. Cuénteme, ¿cuál es el caso de ustedes? El caso de ustedes es usurpación agravada, ¿va? Así Sí, es, ¿verdad? licenciado, usurpación agravada. Usurpación agravada. Cuénteme, ¿qué han hecho? Es para ir viendo algunas actividades que hayan ido realizando en los grupos. Ahorita le comento, licenciado. Es importante que su coordinador esté siempre presente. Buenas noches, licenciado. Yo también soy parte del grupo de Marvin. Fíjese que el día de ayer mandamos el trabajo y lo que hemos realizado pues es
la denuncia de nuestro caso, ¿verdad? La ampliación de la denuncia ante el Ministerio Público para el inicio de la investigación, de las investigaciones, y luego la solicitud del Ministerio Público para allanamiento, y por último tenemos ahorita orden de juzgado para allanamiento. Y lo que habíamos dejado para ahí, una citación o una orden de captura, orden de aprehensión y el anticipo de prueba, y además qué otras actividades han realizado. No se confíen, no se confíen. Cuando sientan, vamos a estar pidiendo los trabajos y van a andar corriendo y no sé, de repente no les da tiempo. Oscar. Sí, nos faltó enviarle la resolución del allanamiento, pero quedamos de trabajar en eso. Sí, solo ahí apoyando a Sofía. El día de ayer tuvimos una reunión y pues dentro de eso se está finalizando lo que se tenía pendiente para el día de hoy. Como estuvimos trabajando en grupo, pues se delegó ayer a dos compañeros para que el día después de la discusión ellos integraran esa información y el día de hoy se trasladaron. Por el momento pues se está realizando por parte de los compañeros. Actividades extras han pensado, además de las que hemos ido dejando aquí obligatorias, han ido pensando qué más, cómo robustecer y cómo integrar un poquito más su trabajo. Fíjese, Lee, que hemos estado en discusión con el grupo. Precisamente se dio una pequeña práctica que en una clase usted lo mencionaba, que a la hora nosotros de reunirnos como grupo, cada quien iba a dar su punto de vista respecto al caso. Pues entre todos, algunos pues opinamos acerca del papel de los fiscales, otro propiamente del juez. Entonces sí ha habido un poco de ensayo en lo que se refiere al caso y pues algunos hemos abocado a las bases legales para poder interpretarlas y ha sido parte de la discusión que hemos tenido para el caso, porque en el caso del allanamiento y de los documentos que ya se hicieron previamente, pues es lo que hemos discutido en grupo propiamente. Fabiola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Fabi. ¿Cómo le va? Bien, licenciado, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y cómo va en su grupo? Cuesta un poquito en el grupo, Fabi. Pues no, Lic. No. Gracias a Dios estamos siempre pendientes todos, ¿verdad? Todos están pendientes, no solamente yo que soy la coordinadora. De veras. Nosotros... De veras, sí. de veras. Sí. Eso me alegra. Cuénteme, ¿ustedes son qué grupo? 12, ¿verdad? Grupo 12 con malversación de fondos. Ajá. Sí, ¿Qué Lic, institución escogieron para malversar? El Ministerio de Salud, ahora que está de moda. No, Lic, nosotros elegimos el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, para variar, ¿verdad? Hacen parrandas en lugar de comprar pupitres. Pero bueno, cuénteme. Cuénteme. Sí, Lic, nosotros pues ya trabajamos en nuestro grupo lo que es la solicitud de allanamiento. Tenemos ya la orden de allanamiento, la resolución del allanamiento y se me pasó la notificación del allanamiento. Entonces tenemos planeado para el día de hoy una reunión a las 9 de la noche para trabajar lo que es la orden de aprehensión y el anticipo de prueba. Ok.
¿Y algunas otras actividades? Sí, licenciado, el día de hoy vamos a concretar eso porque sí platicábamos el día martes que, que tenemos varias aportaciones de los compañeros, pero es hasta el día de hoy que vamos a escuchar. Es importante que vayamos avanzando en esto, porque no lo dejen, miren que por experiencia que les digo, esta Semana Santa no vamos a ir al puerto ni vamos a ir a ver procesiones. Vamos a estar en esto, si es que quieren trabajarlo. Si no, pues sí hay que ir al puerto y hay que sacarlas, y hay que ir a las procesiones. Pero si no, nos vamos a ir atrasando. Vamos a ver. Shiny. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Shiny. ¿Cómo le va, Shiny? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí con el grupo tenemos una cierta duda con la lo de las pruebas, la solicitud de las pruebas, de las declaraciones de los afectados. ¿Qué dudas tienen? Es que no sabemos cómo empezar a realizarlo porque tenemos el delito de peculado y no sabemos cómo plantearlo. Fíjese que no lo entiendo. No sabemos cómo realizar el anticipo de prueba en el delito de peculado. Sí, Armando. Sí, licenciado, soy parte del grupo de... Sí, me imaginé que sí. Grupo 11. El tema es que estábamos debatiendo de cómo podíamos plantear la primera declaración, el anticipo de prueba, porque como es especulado y lo manifestamos de que las personas afectadas eran personas de tercera edad que tenían que recibir su cheque y su pago de parte de esta entidad donde la persona que está cometiendo el peculado se está apropiando de ese dinero. Entonces lo planteamos de manera de que las personas son de tercera edad y no se pueden movilizar de un lado a otro con facilidad. Entonces, como se podía plantear el anticipo de prueba por medio de videos y ¿cómo se llama? De esa manera, pues queríamos ver o queríamos preguntarle si solo con esa prueba anticipada se podía quedar el caso o podríamos plantear alguna otra cuestión. Fíjese que ahí esa prueba se puede practicar el día del debate con una videoconferencia, una videollamada. Sí. Es que el principio de la prueba anticipada es, la regla general es de que toda la prueba se debe desarrollar en el debate. Esa es la regla general. La excepción es el anticipo de prueba. Cuando algún medio de prueba no se pueda desarrollar en el debate. Pero el principio general es de que todas las pruebas se tienen que desarrollar. Entonces tenemos que buscar algo. Tenemos que inventarnos algo ahí. Por eso sería esa era la pregunta, Alec, de que inventarnos, bueno, no inventarnos, sino que en los hechos... Yo les digo inventarnos para que pensemos en el grupo, pues. Ya entiendo. Sí, por esa razón le preguntaba yo de que como anticipo de pruebas se nos venía a la mente de que podíamos presentar estas videoconferencias o estas entrevistas a estas personas como prueba anticipada al caso. Entonces, yo no sé si estamos bien en esa parte como prueba anticipada, licenciado. Yo diría que no, porque, como les repito, eso pueden hacerlo a través de una videollamada, ¿sí? Es decir, que se puede... Digamos que uno de estos señores, estos viejitos,
tiene una enfermedad terminal. Y como tiene una enfermedad terminal, posiblemente ya no llegue al debate. Yo, para justificarlo, tal vez justificaría con eso. ¿Sí? Sí, esa sería una de las ideas que teníamos para prueba anticipada de que las personas pues ya están así convalecientes en Sí, algunos en y etapas. digamos que alguien que ya se va a morir y a la hora del debate llevo la partida de defunción. Mire, efectivamente se murió. Porque si no, tendría la obligación de llegar al debate. Digamos, tendría la obligación de llegar al debate, pero podía ser en videoconferencia. También, por supuesto. Y digamos, en esa persona de que está, póngale, se le tomara la declaración y a la semana o a los 15 días se muere, ¿podría presentarse esa como prueba anticipada, licenciado? En ese Pues caso. Precisamente esa es la prueba anticipada. Ah. Y se tiene que introducir en el debate a través de la lectura, porque esto se va a documentar a través de un acta. Y después en el debate se lee lo que pasó. ¿Qué fue lo que declaró? ¿Qué le preguntó el fiscal? ¿Qué le preguntó el defensor? Todo lo que pasó se lee en el debate. Porque esa es la forma de introducir ese elemento de prueba. Y otro elemento de prueba anticipada podría ser también las quejas o denuncias que hayan hecho en el lugar inconformes por el pago retardo y no. retardío. No, eso no. No. Eso se puede desarrollar en el debate. Pues vamos a analizar si podemos tener otra opción para agregarlo como prueba anticipada. Y si no, pues vamos mire, no se compliquen tanto, con una es suficiente. Ah, bueno. Sí. Carlos. De acuerdo, gracias. Buenas noches, licenciado. Solo a manera de aporte, Carlos. tal vez, no sé si sea de ayuda en mi intervención, pero en función a la intervención de los compañeros, quizá para aclarar, ¿verdad? Usted me corrige, licenciado, que básicamente los anticipos de prueba son todos aquellos medios que pueden correr el riesgo de ya no existir en lo que es la etapa de... Ese es la etapa del juicio. Ese es otro medio que puedan desaparecer o que no se puedan llevar a cabo en el debate. Por ejemplo, practicar un reconocimiento en una carga de un producto perecedero, por ejemplo. El producto perecedero se va... Sí, Carlos, disculpe la... Sí, en función a eso iba, ¿verdad? Para que quizá ellos tuvieran otra luz ahí para poder construir los anticipos de prueba que crean convenientes, porque básicamente siento yo, usted me corrige, que es esta la peculiaridad de los anticipos de prueba, que puedan correr el riesgo de perdón, de desaparecer o de que justamente las personas que puedan otorgar estos medios de prueba ya no vayan a estar a la etapa de juicio, ¿verdad? Correcto. Así es. Una consulta ahí con lo que está diciendo el compañero de arriesgarse. Uno podría también venir y arriesgarse a colocar alguna otra prueba anticipada, pero así como tratando de obligar al juez que la tome en cuenta, aunque podría ser, o estemos sabidos de que de repente la va a votar, o sea, no la va a tomar a lugar. El juez no se la va a otorgar si no reúne los requisitos o los presupuestos que fija la norma. No se la va a otorgar. Pero sí nos podríamos arriesgar a meterla como anticipo de prueba. Eso sí, lo puede plantear. Que se la vaya a dar es otra cosa. Ya. De acuerdo, se puede pedir de todo. Que se lo vaya a dar es otra cosa. Bien, jóvenes. Vamos a dejar ahí. Les voy a pedir que ahora sí, como una obligación, porque me han estado mandando algunos links de sus reuniones, algunos. Gracias por mandarlos. Ahora sí les voy a pedir que me manden su link de dónde
a qué horas y qué días se van a reunir el fin de semana para planificar su primera declaración. Y le voy a pedir que el enlace siempre sea solo el coordinador, no me lo mande otro, solo el coordinador. Si el coordinador no me lo manda, es que no lo mandó el grupo. Si me lo manda otro, es como que no lo hubiera mandado. Me lo tiene que mandar el coordinador. ¿Estamos? Dejamos ahí entonces por hoy, jóvenes. Perfecto, Lick, muchas gracias. Que descansen. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado.